بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La súplica que vamos a analizar hoy de las súplicas del Sagrado Corán es una súplica que sirve para pedir perdón, para pedir firmeza y para pedir el triunfo o el éxito. Esta súplica está en la Surat Al-Imran, es en el versículo 147. Dice esta súplica: Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Dice: Señor nuestro, perdona nuestros pecados y nuestros excesos. Afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los que rechazan la verdad. Esta súplica está en un contexto en el cual Allah Azza wa Jalla está hablando en el Sagrado Corán sobre el concepto de la muerte, el concepto de la recompensa en este mundo y en el otro, y la actitud de las personas ante las dificultades. En un versículo, dos versículos anteriores a esta súplica, Allah Azza wa Jal dice: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. La traducción dice: ningún ser puede morir excepto por el permiso o el designio de Allah, que se encuentra ya escrito con anterioridad. A quien desee el provecho de esta vida mundanal, le concederé parte de ella. Pero a quien quiera la recompensa de la otra vida, le otorgaré parte de ella. Y así recompenso a los agradecidos. Allah Azza wa Jal comienza diciendo que el momento de la muerte de cada uno de nosotros, el momento en el cual termina nuestra vida, está predestinado. Allah Azza wa Jal lo ha escrito. Kitaban significa que eso se encuentra escrito, registrado en un libro, el libro de la predestinación de todas las acciones. Mu'ajjalan significa que está escrito previamente. Ninguno de nosotros conoce el momento de la muerte, pero ese momento ya se encuentra escrito. Nada de lo que hagas puede adelantar o atrasar el momento de la muerte. En el contexto de esta súplica que estamos explicando, esto significa que no seas temeroso en la vida. Arriésgate, haz lo que tengas que hacer. Sé valiente, porque el momento de tu muerte ya está escrito desde antes. Y en esta vida tienes que hacer lo que hay que hacer. Sé valiente, anímate a hacer cosas. Y después Allah Azza wa Jal dice: وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا. Quien quiera la recompensa o el provecho o las cosas buenas de este mundo, Allah dice: نُؤْتِهِ مِنْهَا. Le concedemos algo. Pero es muy interesante que ahondemos en el concepto de la palabra thawab, que generalmente lo traducimos como recompensa. Y Allah Azza wa Jal dice que quien quiera la recompensa de este mundo le dará parte de ella, y quien quiera la recompensa del más allá, Allah también le dará parte de ella. La palabra thawab, que generalmente traducimos como recompensa, en idioma árabe procede de un verbo que se llama thaba. Thaba yathubu. Yathubu ilayhi nas significa cuando una persona es visitada muy seguido, ¿sí? Thaba significa cuando algo retorna y retorna y retorna a ello. En este ejemplo, cuando decimos Yathubu ilayhi nas,
vuelven a ellas, a esta persona, las personas, o la visitan generalmente, tiene que ver con, por ejemplo, si tiene mucho conocimiento y entonces las personas lo visitan, van siempre a buscar su consejo. Por ejemplo, el sustantivo que se saca de esto es mazab, mazaba. Allah Azza wa Jal lo menciona en el Sagrado Corán cuando está hablando de la Kaaba y dice: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Es decir, y recuerden cuando hice la casa, es decir, la Kaaba, un lugar de visita constante, un lugar de reunión y refugio, un lugar seguro para la gente. Entonces, azaba o zawab en este caso significa lo que regresa a ti. Tú haces algo y el zawab es lo que tú recibes a cambio o en compensación o en recompensa por esto que has hecho. Significa esto que lo que tú das, recibes. Lo que tú propones es lo que tienes de vuelta. Como se dice, todo vuelve, ya sea en casos o en temas de este mundo o en temas del más allá. Pero sorprendentemente Allah Azza wa Jal dice: "Nu'tihi minha", les damos de ella. Es decir, uno puede hacer muchas cosas o tener la intención de hacer muchas cosas, pero no todo lo que nosotros hacemos es aceptado por Allah. Y no todas las intenciones que tenemos podemos concretarlas. Y por eso Allah dice: quien quiera la recompensa de este mundo, es decir, se proponga algo de este mundo, Allah le concede algo. Es decir, lo que haga de manera real, lo que haga de manera honesta, lo que haga de manera sincera. Y lo mismo con respecto a la vida del más allá. ¿Qué significa esto? De que si las personas se esfuerzan por algo, son constantes, eh, hacen un esfuerzo por algo, ya sea algo de este mundo o algo del más allá, obtienen algo en respuesta. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, con cosas de este mundo, en temas de la dunya, aquellas personas que estudian, que se esfuerzan, que se levantan temprano, que trabajan con consistencia, que trabajan con perseverancia, Allah Azza wa Jalla les concede de este mundo. Y las personas que, digamos, no son, este es lo opuesto del concepto de ser vago, ¿sí? O bueno, lo que sea, no importa. No, Allah Azza wa Jal dice: quien quiera, es decir, quien tenga la intención de conseguir y se esfuerce por eso, Allah le va a dar. Y por eso vemos que las personas que se esfuerzan mucho en cosas de este dunya suelen crecer. Pero lo mismo pasa con las, digamos, con las obras para el más allá. Quien se esfuerza en leer más el Corán, quien le dedica tiempo a aprender a recitar el Corán, quien hace el esfuerzo de levantarse por la noche a rezar, quien combate su ego y su egoísmo y da en caridad, incluso temiendo la pobreza o no sabiendo si le va a alcanzar, pero da ayuda, colabora, obtiene recompensa, tanto en este mundo, que es el imán, lo que se llama halawatul imán, la dulzura de la fe, como en la otra vida alcanzará una recompensa. Y Allah Azza wa Jal termina este concepto diciendo: "Wasanajzi ash-shakirin", y recompensaré a los agradecidos. Es decir, que Allah Azza wa Jal concede según las acciones de lo que uno propone. Uno hace, Allah Azza wa Jal concede. Pero Allah Azza wa Jal, si ese hacer va acompañado del sentimiento del agradecimiento a Allah por la posibilidad, las oportunidades que pone delante de nosotros, ya sea de hacer cosas para mejorar nuestra situación en este mundo o para hacer cosas para mejorar nuestro imán, nuestra espiritualidad y nuestra vida en el más allá. No a todas las personas Allah Azza wa Jal les da los medios para hacer las cosas. El simple hecho de tener la capacidad, de tener los sentidos para hacer las cosas, ya requiere de nosotros agradecimiento. Y si además agradecemos el resultado, nosotros sabemos que Allah Azza wa Jal multiplica ese resultado y lo mantiene mientras la persona se mantenga agradecido. Es decir, que cuando uno hace,
obtiene una respuesta. Pero si uno es agradecido, todavía hay más abundancia, tanto en cosas materiales como en cosas espirituales. Luego Allah Azza wa Jal dice en el siguiente versículo: وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Dice: ¿cuántos profetas han tenido que combatir junto a multitudes de seguidores devotos? No perdieron la fe por las dificultades o las derrotas en la causa de Allah. No flaquearon ni se sometieron al enemigo. Allah ama a los perseverantes. Claro, la forma en la que se expresa el Sagrado Corán, la retórica, pareciera una pregunta, pero es una pregunta retórica. Significa de que este escenario se repite mucho. Es decir, muchas veces los profetas lucharon por causas nobles junto a personas que eran piadosas. Esto lo primero que nos habla es de que cuanto más rodeado y más cerca uno se encuentre de la buena compañía, más ayuda a alcanzar los objetivos que se proponga. Pero luego Allah Azza wa Jal nos plantea un escenario de dificultad. Y dice: ¿cuántos profetas lucharon, combatieron junto a personas piadosas? Pero eh, no es, no siempre se gana, no siempre es fácil conseguir de primera mano el objetivo que uno quiere. A veces hay dificultades en el camino, a veces hay derrotas. ¿Cuál es la actitud? Y es muy interesante que la palabra que utiliza Ribbiyuna, Ribbi, es el singular en idioma árabe, viene originalmente de la palabra Rabbani, que significa, eh, digamos, el que tiene relación con su Señor o el que es guiado por su Señor. ¿Sí? Esta es la palabra árabe, ¿sí? Rabbani, Ribbi. En hebreo, que es una lengua similar, es de donde proviene la palabra rabino. La palabra rabino significa en el idioma de ellos guiado por su Señor. Entonces, Allah Azza wa Jalla está diciendo que los profetas, quienes son nuestros ejemplos y nuestros guías, combatieron en causas nobles junto a personas que estaban bien guiadas. Es decir, el concepto de la buena compañía, de rodearse bien para los objetivos que uno quiere lograr. Ahora, ante las dificultades, Allah Azza wa Jalla nos dice: incluso profetas y personas piadosas no es que consiguieron las cosas fácilmente, tuvieron dificultades. Asab significa que les aconteció una situación difícil. Y eso es para que no, digamos, no compremos esa falsa espiritualidad de que si uno hace las cosas bien y está en el camino de Allah, todo es fácil, todo es camino de rosas. No. Si uno mira la historia de los profetas, y qué mejor ejemplo de personas de fe y de piedad que los profetas, y ellos tuvieron muchas dificultades. El tema está en qué actitud se toma ante esas dificultades, cómo se enfrentan esas dificultades. Allah Azza wa Jal dice: no perdieron la fe por las dificultades, no flaquearon ni se sometieron al enemigo. Es decir, ma da'ufu wa mastakanu. Es decir, no abandonaron la fe ni la causa de la fe ante las dificultades. Es decir, no se rindieron inmediatamente ante las dificultades, sino que fueron perseverantes. Wama da'ufu significa que ellos no se debilitaron en sí mismos. Las dificultades no hicieron que se replantearan si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal, sino que las dificultades los ayudaron a: tengo que mejorar, tengo que hacer las cosas mejor para poder lograr mi objetivo. Wamastakanu es una palabra muy interesante porque significa renunciar o no estar realmente interesado. Es decir, uno se propone un objetivo y ante la primera dificultad dice: no, bueno, que sea como tenga que ser. Allah Azza wa Jal dice: estas personas no eran así.
sino que tenían una fuerte voluntad, tenían un objetivo muy claro y ante las dificultades no se rendían ni abandonaban ni eran como indiferentes. Bueno, que pase lo que pase. No, quiero que pase esto. Estoy luchando por esta causa noble. ¿Hay dificultades? Sí, voy a seguir adelante. Y por eso Allah Azza wa Jal termina este versículo diciendo, Wallahu yuhibbu sabirin. Y Allah ama a los sabirin. El sabir es el paciente, la persona que es paciente, pero que es también perseverante. Porque muchas personas confunden saber con inacción. Ser paciente con, y bueno, si esto es lo que decretó Allah para mí, así me quedo y entonces no hago nada hasta que Allah cambie la situación. No. La palabra saber significa, tengo paciencia con la situación, pero intento cambiarla para algo mejor. Y por eso traducirla como paciente perseverante. Es una persona que insiste hasta que consigue lo que quiere. Y entonces, eh, Allah Azza wa Jal habla de estos pacientes. Y ahora, Allah Azza wa Jal nos va a decir cuál es la súplica que estos pacientes, estas perseverantes, los cuales Allah dice que Él los ama esa clase de personas, nos va a decir cuál es la súplica que generalmente estas personas hacen, pero que han alcanzado, no olvidemos que Allah Azza wa Jal dice que Él los ama. Han alcanzado este eh, nivel por el cual Allah Azza wa Jal los ama. Allah dice, وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ellos no pronunciaban otras palabras más que. Es una forma en la cual Allah Azza wa Jal nos dice, esto es lo que ellos siempre decían ante las dificultades. Señor nuestro, perdona nuestros pecados y nuestros excesos. Afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los que rechazan la verdad. Señor nuestro, perdona nuestros pecados por, em, por, por lo que nosotros no hemos hecho al nivel de lo que deberíamos. Perdona nuestras faltas. Es decir, esta primera parte es para reconocer de que uno podría haber hecho las cosas mejor, que uno podría perfeccionar aquello que hizo y que de alguna manera se encontró con una dificultad o se encontró con un fracaso. Señor nuestro, perdónanos por lo que no hemos hecho las cosas como tú mereces o como deberían ser hechas. Pero también perdona nuestros excesos. Es decir, el israf significa las transgresiones, como podría ser la vanidad, la arrogancia, el egoísmo ante el triunfo. Es decir, el versículo nos estaba hablando anteriormente de la actitud ante las dificultades o el fracaso, que hay que ser paciente y perseverante. Y en este dua nos dice, perdón por lo que yo no hice bien, pero perdóname también por lo que yo pueda o pueda llegar a cometer de israf, es decir, de exceso en caso de triunfo. Porque hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Y así como Allah Azza wa Jal no quiere que nosotros perdamos la fe o abandonemos la causa o nos deprimamos y dejemos todo y seamos apáticos en caso de dificultades, Allah Azza wa Jal tampoco quiere que nosotros por una victoria, por alcanzar el objetivo, nos convirtamos en personas arrogantes o en personas insaciables, que nunca les alcance, que siempre quieren más y más. Y luego Allah Azza wa Jal dice, Señor nuestro, afirma nuestros pasos. Es decir, dame firmeza, llévame por el camino correcto. Para alcanzar ese objetivo, llévame por el camino correcto. Porque yo puedo tener determinación. Pero si Allah Azza wa Jal no me afirma, entonces no me puedo mantener en esa situación. Pero si Allah Azza wa Jal afirma mis pasos,
y yo me sostengo recto como persona, no importan las tentaciones, no importan las dificultades, no importa los vientos fuertes que puedan soplar, Allah Azza wa Jal va a hacer que nada pueda moverte de esta situación correcta en la que estás. Y finalmente se pide que Allah Azza wa Jal nos conceda el triunfo sobre los negadores, los que rechazan, los que tratan de impedirte que hagas cosas buenas en este mundo para ti mismo o cosas buenas para ti mismo en el más allá. ¿Sí? El kafirín aquí es aquellas cosas que luchan contra los profetas y el mensaje de los profetas y no quieren que se establezcan los principios correctos y saludables y justos del mensaje de los profetas. Quieres hacer algo bueno por ti o por alguien más y hay alguien que trata de impedirte. Allah concédeme el triunfo sobre ellos. Quieres hacer algo bueno para tu vida del más allá, pero hay alguien que te lo quiere impedir, que trata de seducirte para que no lo hagas, o que trata de impedírtelo físicamente para que no hagas. Entonces, Allahumma concédeme el triunfo sobre ellos, para que sí pueda hacer tanto las cosas buenas de este mundo como las cosas buenas para el más allá. Y Allah Azza wa Jal finalmente nos dice que a los que hacen esta súplica, Allah Azza wa Jal dice que a los que hacen esta súplica Él los ama, porque son pacientes, y que esta es la súplica de ellos. Y luego nos dice en el versículo siguiente cómo es que Allah le responde a esta súplica. Y dice, فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dice, Allah les premió en esta vida y les premiará con una recompensa todavía mayor en la otra, porque Allah ama a los que hacen el bien, o el muhsin. ¿Sí? ¿Se acuerdan el Islam, el Imán, el Ihsan? Allah Azza wa Jalla está diciendo que estas personas llegan a ser muhsinin, llegan al nivel del Ihsan. Entonces Allah Azza wa Jalla dice, quien hace algo bueno para esta vida, Allah Azza wa Jalla le da su recompensa. Y a quien hace algo bueno para su vida del más allá, Allah Azza wa Jalla le da su recompensa. Pero Allah Azza wa Jalla deja implícito que dunya y el ájera, este mundo y el otro, no son iguales. Que este mundo y la palabra dunya significa algo bajo, significa algo inferior, lingüísticamente hablando, y el ájera, la otra vida del más allá, Allah dice, a este le da su recompensa, pero a esto, es decir, el que obra más pensando en su vida del más allá, su recompensa será más grande. No cabe duda sobre eso. Allah Azza wa Jalla lo deja muy claro. Para los que tengan intenciones de hacer cosas de este mundo, de dunya, Allah le da. Pero quien tenga intenciones nobles y de hacer cosas para su bien en este mundo y en el otro, Allah Azza wa Jalla le da una recompensa mayor. Y Allah ama a los que hacen el bien. Allah ama a aquellos que trabajan su fe para pasar del Islam al Imán y del Imán al Ihsan, es decir, a la excelencia en la fe. Así es como Allah Azza wa Jalla nos, nos explica estos versículos. Así que es una súplica muy importante para todos los que quieren emprender, que quieren hacer cosas, para pedir a Allah Azza wa Jalla perdón por las limitaciones propias, para pedir a Allah Azza wa Jalla que nos dé fortaleza en los pasos, que no permita que nos excedamos, que nos volvamos arrogantes eh, o que tengamos avaricia. Y de la misma manera eh, que fortalezca nuestros pasos y nos permita ante aquellas personas que se pongan en nuestro camino y que no nos quieran dejar o intenten eh, evitar que hagamos esas cosas buenas para este mundo y el otro, que Allah nos dé el triunfo sobre ellos, es decir, que no puedan con nosotros. ¿Sí? Esta súplica dice, Rabbana, aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Es corta, todos podemos memorizarla. Señor nuestro, perdona nuestros pecados y nuestros excesos, afirma nuestros pasos y concédenos el triunfo sobre los que rechazan la verdad. Barakallahu fikum. Espero que inshallah se beneficien de
la explicación de estos du'as para que de esta manera podamos, inshallah, en este mes tan especial, este mes de Ramadán, y entrando ya en estas últimas noches, que son las noches de las últimas 10 noches de Ramadán, hacer estas súplicas, todas las que hemos explicado, y sentir en nuestro corazón todos los profundos significados de lo que estamos pidiendo a Allah. Barakallahu fikum.